Continuamos. Vamos a la clase número 8, la 2 del día de hoy. Nos toca desarrollarnos en el tópico: al verbo nadie lo obligó a entrar en el pacto. Él se ofreció. Una de las cosas que nosotros debemos estar clarísimamente claro es que el verbo, aparte de conocerse como verbo, se le conoce como la palabra de Jehová y también se le conoce como el ángel de Jehová. Y es eterno. Es decir, junto a Jehová y junto al Espíritu Santo, ambos son antes del tiempo y después del tiempo. Ellos fueron los que crearon lo que está creado, ¿sí? Por ellos y en ellos y a través de ellos fue creado lo que está creado. Por lo tanto, ellos no están sujetos a lo creado, están por encima de lo creado. De eso debemos estar súper claros. Que el verbo se hizo carne, de eso también debemos estar claros. Esa, pudiéramos decir, acción, esa fusión de lo divino, verbo, con lo humano, teantropo, Dios hombre, es algo que fue determinado voluntario y era necesario que se hiciese. No sé si recuerdan cuando estudiamos cristología, que para Cristo o para alguien poder interceder ante Dios por nosotros, la humanidad tenía que tener humanidad como nosotros, ¿sí? Y para interceder, o en este caso para interceder ante Dios por nosotros tenía que tener la humanidad de nosotros, pero también tenía que tener la divinidad de Dios para interceder ante Dios por nosotros, para ser un mesite, para ser un intercesor al nivel que lo fue Cristo. Tenía que tener las dos naturalezas. ¿Cuáles? Todo hombre y todo Dios. Como Dios hizo su acción y como hombre intercedió por nosotros. Ahora, al verbo nadie lo obligó, fue algo que él hizo voluntario. Al igual, nuestras acciones para él deben de ser voluntarias. Si analizamos a Isaías 6, 8 y 9, podemos notar la disponibilidad del verbo en una forma voluntaria. Y digo del verbo porque se cree que en Isaías 6, 8 se cumple una ley de doble referencia, la cual indica que no solo se está tratando de un aspecto personal del profeta Isaías, sino también se hace referencia al verbo en cuanto a la gran comisión. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Aquí estamos hablando de Jehová. ¿Y quién irá por nosotros? Aquí Dios está hablando de unos que son igual a Él, no son los ángeles. ¿Con quién está hablando? Con el verbo y el espíritu. Entonces respondí yo, en este caso el verbo: heme aquí, envíame a mí. Voluntario. Podemos observar, según el término anda, el cual está en el comienzo del verso 9 y lo registrado en el verso 8, descrito anteriormente, que la divinidad, comisión, no es un mandamiento, sino la aceptación de un voluntario. El verdadero llamamiento es el clamor de un corazón que ha escuchado el mensaje celestial y anhela salir a proclamar al mundo el amor de Dios. En Isaías 6, 1 y 8 se descubre la visión salvadora del conjunto de la deidad. Dios exclama: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Responde el verbo: heme aquí, Señor, envíame a mí. En Filipenses, Pablo presenta la disponibilidad del verbo en humillarse para hacerse carne y manifestarse en la persona de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, hablando del verbo, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? El verbo. Aparte de su gloria, se despojó de 5 prerrogativas: eterno, infinito, omnisciente, omnipresente y omnipotente. 5 cualidades y características únicas de Dios. Más nadie tiene esas características. Entonces, deja de ser eterno, se mete en el vientre de una mujer, se hace carne, tiene fecha de nacimiento, fecha de muerte también y fecha de resurrección. Por lo tanto, de esas 5 cualidades y características de las cuales el verbo se despojó, Cristo recuperó 4. Después de muerto y resucitado, vuelve a ser omnipresente, omnipotente, infinito, pero no eterno. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Según los escritos de Juan, Jesús vino por nuestra regeneración en una forma voluntaria. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida voluntaria para volverla a tomar. Resurrección. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Voluntad. Tengo poder para ponerla, decisión, y tengo poder para volverla a tomar. Resurrección. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 y 18, señoras y señores. Al verbo se le dieron condiciones en el pacto antes de venir a la tierra en calidad de hombre. Oiga, al verbo se le dieron condiciones en el pacto antes de venir a la tierra en calidad de hombre. Estas condiciones que presentan las escrituras llevan al verbo a un estado de humillación, lo que se conoce teológicamente como la humillación de Dios en el verbo. Por causa de la humillación del verbo nace la humillación de Jesús. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, como está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, 6 y 8. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más. Me preparaste cuerpo, Jesús. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron lo que hacían los sacerdotes. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiación, por el pecado, nótese, por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, dada por Dios a Moisés, diciendo luego, oiga, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Yo no sé si usted algún día lo va a entender. Quítalo primero. ¿Qué es lo primero? Lo que acabamos de decir. ¿Sí? El pacto en el cual se estuvo hasta que vino Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Quítalo primero. ¿Por qué quítalo primero? Bueno, porque Jesús aquí está en obediencia ¿a quién? Al Padre. Está en obediencia a la persona del Espíritu Santo. Él está diciendo que lo quite para establecer esto último. 2 detallitos. Quítalo primero, la ley de los sacrificios, de los holocaustos y todo esto. Y luego dice, para establecer esto, no dice segundo. Esto último. Es decir, después de esto, ¿qué más hay? Nada.
Después de esto que se establece, nuevo pacto perpetuo. Gran sumo sacerdocio perpetuo o eterno. Es decir, la ley se va a recomponer, reconfigurar temporalmente por causa de los judíos, pero todo se va a regir es por el gran sumo sacerdocio de Cristo. Es decir, el sacerdocio de Aarón nunca va a ser restituido, aunque sea restituida la ley. De esto debemos estar claros. No es Israel que va a gobernar el mundo, es Cristo a través de. Ahora, Hebreos 10, 5 y 9. Muy especialmente el 9, léalo y analícelo para que sea Dios quien le ilumine y le alumbre el término quita lo primero para establecer esto último. El estado de humillación del Verbo y de Jesús está revelado en varias partes de las Escrituras y de muchas formas, pero precisamente aparece en Filipenses 2, 5 y 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, hablando del Verbo, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, hablando ya del Verbo como tal, para que nazca la figura de Jesús. Se despojó a sí mismo, es decir, nadie lo obligó, tomando forma de siervo, hablando de Jesús, el hombre, teantropo, Dios hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, es decir, en la condición, oiga esto, yo no sé si usted esto lo va a lograr entender, pero es mi responsabilidad decirse. Amén. Oiga esto, Jesús, el Dios eterno, el Verbo, Dios eterno, el Verbo, intachable en todo tipo de pecado, determina hacerse hombre, pero sobre la tierra no hay una mujer que esté en estado de justicia para él de entrar. Tuvo que entrar en el vientre de una mujer que era virgen, temerosa y obediente a la ley, pero que estaba en estado de condenación, caída en Adán por causa del pecado. Entonces, el puro santo, limpio, viene y se introduce dentro de una pecadora. Yo no sé si mis amigos católicos me van a fusilar, pero no puedo decir otra cosa. Es la verdad. No puedo caer a mentiras y engaños. Es más, ella misma, en el capítulo 1 de Lucas, por allá por el verso 45 en adelante, hay un texto, no recuerdo si el 45, el 47, ella dice, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Ahora, lo otro del caso es que en el capítulo 2 de Lucas, cuando ella tiene que ofrecer para la purificación de ella, tuvieron que llevar, como eran de economía corta, 2 pichones de paloma para la purificación de ella. Ya va, ¿por qué tenías que purificarte, María? Porque estaba sometida a la ley y porque estaba terminando la cuarentena, para efectos de la ley, ella estaba inmunda. Entonces, ahora, eso no pasó solamente con Jesús, eso pasó con los 4 hijos que parió después. Y después le tocó de 80 días con las 2 hijas aproximadamente que tuvo. Porque cuando me dice las hermanas de Jesús, mínimo tuvo 2. Pero hay 4 que están con nombres y todo, 4 hermanos, más Jesús son 6, es decir, 4 hermanos más 2 hermanas, 6, más Jesús 7. Toda familia judía estaba entre los 8 y los 12 hijos. Entonces, ahí tenemos la característica. Es más, en el Salmo, yo hace poco subí un video, no sé si lo captaron por ahí, hay un Salmo que habla de los hermanos de Jesús. Está profetizado en los Salmos. Voy a tener que tratar de buscarlo y reenviárselos nuevamente para ver esa parte y conocer esa área de Jesús. Está profetizado que sus hermanos no creerían en él. O los hijos de su madre, habla de los hijos de su madre. Y si son los hijos de su madre, son sus medios hermanos. Ahora, sigamos acá. Humillarse tiene que ver con venir a su nación, o en este caso a su pueblo Israel, estando bajo la bota romana y no pudiendo quitársela de encima, pudiendo hacerlo como Dios.
pero como hombre tenía que estar sometido. En el caso, ser depositado en el vientre de una madre que estaba en estado de condenación, ser criado y educado por un padre que estaba en estado de condenación también, José. Eso es humillación, compañero. Eso es como que a nosotros nos toque ahorita, es decir, que de entraran los gringos para acá o de entraran los chinos y los rusos y a nosotros nos toca que hacerle comida, alimentarlo y mecerles el chinchorro de noche. ¿A los enemigos? Ajá. Eso es algo similar así. Ahora, escuché esto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Le correspondía a Jesús morir en la cruz? No, estaba profetizado sobre él, sí, pero no es que le correspondía. Para que le correspondiera, él tuvo que dejarse cargar con el pecado suyo y el mío. Es decir, entrar en un estado que no le competía ni le correspondía por su vida, pero por amor a usted y a mí, lo asumió, lo aceptó. Entonces, eso es más humillación. Es decir, se humilla el verbo, se despoja de sus 5 cualidades, nace el teantropos, el Dios hombre, vive en la vida que vivió, sometido a un barco que lo llevaba y lo traía. Bueno, en un día, en una ocasión, la creación que él creó lo llevó y estuvo a punto de ahogarse. Los discípulos salen y lo despiertan y le dicen, maestro, no tiene cuidado que perecemos. Él se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar que se quietara y se quietó. Pero pregunto, ¿los que estaban con él le tuvieron que interrumpir el sueño por causa de la creación? Sí, eso es humillación, claro que sí, pues la creación debía estar quieta y dejarlo que atravesara. Pero no, la creación se alzó también y un día le habló. Contra su creador, que no cruel del caso. Ahora, el estado de humillación que se dio en el verbo y en Jesús se manifestó bajo 5 aspectos. La encarnación, por supuesto, el estar en la mujer en la condición que estaba. El sufrimiento que tuvo también. Oiga, las muertes, no exactamente o no solamente la muerte, sino las muertes, tanto la espiritual como la física. La separación de Dios, pudiéramos decir la otra. La sepultura, por supuesto. El descenso al infierno, que también le tocó ir a ese lugar. Aparte de la sepultura, el descenso al infierno. De estos, nada más, vamos a tocar el segundo y el tercer aspecto. Los demás usted los puede analizar por su cuenta. Es decir, la encarnación, como le decía, venir a estar dentro de una mujer en estado de condenación, ser criado y educado por un padrastro, el sufrimiento de ver a su nación y a su pueblo sometido por una potencia extranjera que era cruel, masacrando gran parte de los de su pueblo, tuvieron que dedicarse a trabajar para la potencia extranjera, como el caso de Mateo, cobrarle impuestos a su gente para dárselo a los extranjeros, las muertes, la sepultura, algo penoso, en el cual, ¿quién estuvo ahí cerquitica, pendiente de él para llevarlo a las que descansar en paz, como decimos ahora cuando vamos a sepultarlo? Ninguno de los 12 que les dio comida, les alimentó su familia, estuvieron ahí. Tuvieron que venir 2 discípulos por allá que estaban en secreto. José de Arimatea y... ¿me llamé el otro? José de Arimatea y... se me escapa Nicodemo. Ahora, y el descenso al infierno. Vamos entonces a ver los 2 que vamos a tocar en el tema. En primer lugar, el sufrimiento. Todos los sufrimientos de Cristo fueron el resultado del hecho de haber tomado el lugar de los pecadores en forma vicaria. Nadie pudo sentir lo penetrante del dolor, la pena y el mal moral como lo sintió Jesús. Generalmente lo que más se conoce es que Dios hizo caer sobre Jesús nuestras iniquidades y nuestras enfermedades, hablando del tema, como un diluvio. Sin embargo,
debemos conocer otras aflicciones en la vida de Jesús, tales como el Getsemaní, la tortura romana, el Gólgota, que formaron parte de su sacrificio redentor. Ahora, una de las cosas que yo considero aquí que son como, para efecto de nosotros, son como crueles, es que no sé si usted llegó a experimentar en su casa cuando usted estaba chaval o cuando usted estaba adolescente por allá o niño, que de repente otro de sus hermanos o un primo que vivía con ustedes o alguien, un vecino que vino y estaba entre el montón de los que estaban bochinchando, rompieron algo y le echaron la culpa a Steven Mills. Y lo agarraron y le dieron, pero una pela. Los demás viendo, de repente riéndose por allá. Y él llevándose la pela sabiendo que él no rompió y de repente procuró defenderse, pero no lo oyeron. En el caso de Jesús, todos sabemos que él no se defendió. Ahora, a Jesús le tocó pagar algo que él no había roto, dañado. Entonces, desde el punto de vista humano, una persona cuando está encarcelado y que está pagando por un delito que él sabe que cometió, pues tiene que tener conciencia que está pagando su cuadrante. Pero cuando usted está preso por un delito que usted no cometió, injustamente, eso causa rabia, furor, impotencia, y algunos días ya salen peor y con una lista a buscar a los que lo implicaron, al juez y el abogado, el que lo acusó y todo eso, y eso pasó aquí en Karachi. Búsquese el libro El Zurdo. El Zurdo. Busque el libro por ahí, está en internet. El Zurdo de Karachi. De la lista de 9, creo que se le salvaron 3, porque finalmente lo mataron. Y de paso lo acusaban de haber matado a su hermano, que nunca lo hizo. Ahora, Jesús no se defendió, ni salió con rabia. Es más, estando en la cruz, comenzando ya el declive final, las primeras palabras de Jesús fueron: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. De las 7 palabras que dijo en la cruz, esas fueron las primeras. No había rencor, no había resentimiento, y ese sacrificio tenía que estar puro, limpio, para poder ser aceptado. Ahora, vamos a comenzar a narrar los padecimientos de Jesús paso a paso para que podamos crear conciencia con respecto al costo que tuvo nuestra salvación y nuestra sanidad. Comencemos con el Getsemaní. Getsemaní era una pequeña propiedad cercada, un huerto entre árboles frutales y varios arbustos. Se encontraba al pie del monte de los Olivos. Este término etimológicamente significa prensa de aceite, y ya usted se va imaginando qué es lo que hay en una prensa de aceite, donde bien sea de madera o de piedra, tenemos el poco de fruta, la metemos en el sitio, como decir esta mesa. Algo similar a esta mesa está aquí arriba, y llenamos esto de fruto, le ponemos la otra plancha encima y arriba está para ensarla y aplastar esa fruta para que lo que está dentro de ella es lo que sale. El zumo que luego entonces pasará, luego de varios procesos, a tener el aceite. Ahora, en el Getsemaní, Jesús comenzó a sentir una agonía psíquica hasta el punto que exclamó, oiga esto: mi alma está triste hasta la muerte. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, con los 12, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Note esto. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, es decir, los tomó aparte, se fue aparte con ellos, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora, él les venía hablando, eso está en Mateo 26, 36 y el 38. Él en varias ocasiones les venía hablando de su muerte, pero también les hablaba de la resurrección. Pero escúcheme, era algo que nunca había pasado.
que de los muertos se levantara alguien, aparte que lo dijera antes y luego se levantara para permanecer en vida. Eso nunca había pasado. Entonces, ellos siempre lo habían visto como el rey de Israel. Pero el caso es que como el rey dice que se va a morir, entonces su mente humana y natural les dijo, wow, perdemos el rey. 3 años y medio trabajando con él, andando a la par con él, andando en el entorno de él. Ahora, ¿quién nos va a alimentar? Todo el tiempo que hemos tenido con él se perdió. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y de paso, los fariseos y los saduceos que manejaban el templo, todos estaban en contra de Jesús. ¿Dónde iban ellos a estar? El espíritu no estaba en ellos. El nacimiento de nuevo tampoco estaba en ellos. Es decir, las palabras que Jesús les hablaba, las entendían desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista humano, natural. Pero había una iluminación en ellos. Ahora, según lo escrito originalmente, lo que realmente Jesús expresó fue, tengo una tristeza que me está causando la muerte. En cuanto a su agonía, podemos resaltar lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús en ese momento no estaba mirando del otro lado de la cruz, estaba mirando la realidad del momento. Y aquí tenemos a quién, al Jesús hombre, humano, natural. Más nada, sin la asistencia del Espíritu. Mateo 26, 36 al 38. Y estando en agonía presente, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Ahora, este detalle, hasta ahora en ningún otro líder que sepamos se haya dado, y si se ha dado no se ha registrado. ¿Cuál? El que alguien en una agonía extrema, su sudor se confunda con la sangre o la sangre salga brotando junto con el sudor y caigan. Tenemos algunos que han llorado hasta que se les secan las lágrimas, pero es que no solamente se le secarían las lágrimas, sino también que su sudor estaba mezclado con la sangre que estaba brotando de él. Ahora, el término agonía del griego es agonía, que indica una extrema tensión emocional y tiene que ver con el área psíquica que radica en el alma. Según el relato de Hebreos 5:7, Cristo lloró y gimió con gran clamor y súplica. Oiga esto. Algunos historiadores alegan que Cristo oró en la forma más humillante como lo hacía todo judío. Se postraba sobre sus pectorales y su rostro en tierra hasta transpirar el polvo. Era tanta la agonía por la que Jesús pasaba que su oración fue, si es posible, pasa de mí esta copa. Nótese, si es posible. Es decir, él determinó entrega. Su pecho estaban pegados, no al piso, no había piso, tierra, polvo. Y estaba en intensa agonía. Otra de las cosas que él estaba claro, que los dos se lo iban a traicionar. Ninguno lo iba a acompañar a esto. Cuando en realidad lo que Jesús dijo, según lo escrito en el original, fue, si hay otra forma de redimir al hombre, vamos a buscarla, porque lo que viene es duro. Estaba en algo duro, había pasado por momentos duros, pero lo que venía era más duro. Tanto fue el sufrimiento producido por esta agonía que la Biblia describe su sudor como grandes gotas de sangre. Ahora mira el detalle. Todo lo que estamos viendo de lo que padeció Jesús. Y encima de esto nosotros tenemos o queremos añadirle al sacrificio de él acciones nuestras como para ayudar a la salvación. Es decir, tenemos gente diciendo
que Cristo con su sacrificio en la cruz del Calvario puso el 60% para nuestra salvación y para el perdón de nuestros pecados y para nuestra sanidad, pero que nosotros nos toca poner el 40%. Sí. Es decir, faltaría más todavía. Sí, sí. Ahora, ¿qué podemos nosotros poner? Más. Tanto fue el sufrimiento producido por esta agonía que la Biblia describe su sudor como grandes gotas de sangre. Cabe resaltar y tomar en cuenta que el término utilizado para gotas de sangre es tromboi, hay matos, lo que indica una sangre espesa, coagulada. La historia médica registran algunos casos donde la intensa agonía psíquica se ha visto acompañada de la transpiración de sangre producto de la ruptura de vasos sanguíneos como consecuencia de la presión sanguínea por una subida de tensión. El comentarista bíblico Matthew Henry destaca que Lucas se refiere al sudor de sangre después de la llegada del ángel para confortar a Jesús, lo que nos permite ver que este sudor fue efecto de una reacción tremenda por la que la sangre que se había retirado al corazón, como ocurre en todos los casos de pavor, al agudizarse el clímax de la agonía con la compensación de las palabras del ángel, se vino en tremendo rebote hacia la periferia, haciendo soltar las plaquetas y colándose finalmente a través de la epidermis y producir la sudoración de sangre, conocido en la medicina como hemorroidosis o hematridosis. Para mayor credibilidad, debo resaltar que Lucas, quien hace registro de este acontecimiento y de los sufrimientos de Jesús, fue un médico reconocido como uno de los mejores en su época, dato que en el estudio de la cristología no se debe pasar por alto. Después de pasar por la agonía en el Getsemaní, Jesús pasó por el juicio de los hombres, trasnochado, con hambre, cansado, lo llevan ante el sumo sacerdote, pero posteriormente es llevado ante Pilato. Este lo remite a Herodes. Después es devuelto a Pilato. Luego es presentado ante el pueblo, donde se toma la decisión de soltar a Barrabás y crucificarlo, después de haberlo sometido a una caminata de 4 kilómetros, aproximadamente de una parte a otra, es sometido al acto de flagelación. Ahora imagina esta. Todos tenemos la idea, hasta cierto punto, hasta dónde Barrabás era lo que era. Todos tenemos el conocimiento hasta dónde Jesús era lo que era. Vamos a la parte humana. Conociendo la vida social y moral de ambos dos, pues todos estamos claros que Jesús merecía ser suelto. Y el que debía ser, en este caso, crucificado para calmar la sed de sangre que tenía la población, era Barrabás. Y aquí hacen lo contrario. Es decir, le dan la pela al muchachito que no rompió nada y premian al que rompió. A los que están haciendo daño los premian porque acusaron al otro. ¿Qué tal? Ahora, eso es parte del sufrimiento que vino sobre Jesús. Ahora, la flagelación. Según la ley, antes de toda crucifixión, era obligatorio flagelar al reo. Solamente se exentuaban de estas prácticas, oiga, a las mujeres, a los senadores y a los soldados.
a los soldados romanos, por supuesto. El instrumento de flagelación era un látigo corto llamado flagrum o flagellum, con varias apéndices o correas de cuero de distintas extensiones o tamaños, a los que se le amarraban al final pequeñas bolas de hierro u huesos de ovejas intercalados, señoras y señores. La víctima era despojada de su ropa, es decir, en pelota. Sus manos eran atadas hacia arriba a un poste. Espaldas, glúteos y muslos quedaban, y piernas eran flagelados por dos soldados que, colocados uno al otro lado, se alternaban los azotes. No sé si usted fue alguna vez a un campo y tuvo la oportunidad de pilar en un pilón, que pilaban dos personas. Uno tiraba el pilón, el otro tum. Bueno, así los soldados estaban uno de un lado y el otro de otro lado. Tiraba uno, el otro, cuando este jalaba, el otro caía. Hay una canción por aquí en el mundo de los revolucionarios que dice que las costillas descansan mientras el palo va y viene. Bueno, te quiero que ustedes han oído eso, ¿no? Aquí estaba pasando exactamente eso en la vida de Jesús. Ahora, eso está pasando en la vida de Jesús, lo están haciendo en este caso por los pecados suyos y los míos. Si alguien pagó, el pago fue completo, porque a esta altura de la vida nosotros queremos añadirle algo, como queriendo decirle a Jesús en pocas palabras y a Dios, lo que hiciste no es justo, te faltó, todavía hay que echarle a uno por ahí. La víctima era despojada de su ropa, como ya lo leímos, era azotada, pero en pelota, ¿no? Ahora, el daño infligido por los azotes dependía de dónde se colocaban los verdugos. El propósito de la flagelación no era causar la muerte, sino torturar para que muriera a largo plazo en la cruz. Por esta causa, el verdugo debía tener cuidado de aplicar el castigo en las zonas del cuerpo más propicias para la flagelación y que no produjeran la muerte, sino sufrimiento. No podía dirigirse a la cabeza, estómago ni hígado, esto es, en el costado derecho, como tampoco a los testículos. Esto indica que las flagelaciones dadas a Jesús cayeron sobre un mismo lado de sus espaldas y glúteos. Además, los pedazos de metal o hueso que estaban a los extremos al caer sobre la humanidad de Jesús producían profundas contusiones y heridas hasta rasgar la carne, tomando en cuenta que a Jesús no lo flagelaron los judíos, sino los romanos. Podemos deducir que no le dieron 40 latigazos, sino 120, esto es 3 veces 40. Por supuesto fueron 40 latigazos, 20 cada soldado, pero eso hay que multiplicarlo por las 3 correas que tenía, pudiéramos decir aquí en Venezuela, el rejo, o el mandador, los 3 rejos que tenía el mandador, hablando de acá, para más entender. Ahora, la corona de espina, otro detallazo. Adicional a esto, luego de la flagelación, le colocaron una corona de espina sobre la cabeza, una de las partes más sensibles del ser humano. La corona que colocaron sobre Jesús no era en forma de circunferencia, como la que muestran por ahí, Hollywood, sino que era especie como de un casco. Lo deducimos porque la Biblia dice que al golpear sobre la corona con una vara hundían más las espinas, cosas que no es posible si la corona hubiese sido circunferencia. Para complementar la tortura, las espinas tenían la propiedad de succionar la carne, se adherían al cuero cabelludo
produciendo un intenso dolor de cabeza conocido en la medicina como migraña aguda. Desde el sentido espiritual, la corona colocada sobre Jesús encierra una verdad que pocos la han captado. Todo por lo que el Redentor pasó tiene un significado y cumplimiento profético, y la corona no escapa a esta verdad. Cuando el hombre desobedeció en el huerto del Edén, dice la Biblia que Dios hizo brotar cardos y espinas de la tierra en señal de maldición. Según esta verdad, el colocar la corona de espinas sobre la cabeza de Jesús lo estaba coronando de maldición para que nosotros llevásemos la corona de bendición. Entonces, estamos claros todo lo que pasó en Jesús. Lo que no estamos claros es el resultado que esto produjo para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Recordarles todo lo que pasó Jesús, pero decirle que todo lo que pasó Jesús es para que usted no pase por ahí. Que Él se hizo maldito para hacerlo a usted bendito. Que Él se hizo pecado para hacerlo a usted la justicia de Dios. Que Él se entregó y se humilló para que usted sea glorificado por Él. No para que usted se gloríe, sino para que sea glorificado por Él. Y si hay algo en que gloriarse, en el sacrificio de Jesús, en su muerte y su resurrección. Ahora, las escrituras demuestran que la espina es símbolo de y tipo de maldición, indiscutiblemente. Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirán. Génesis 3, 17 y 18. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida. Hebreos 6, 7 y 8. Camino al Gólgota. La severidad de las flagelaciones con su intenso dolor y la gran pérdida de sangre. Ok, camino al Gólgota. Vamos a quedarnos aquí. Viene la clase número 9. Miento. Sí, 9. Porque ya el tiempo se nos fue también.